Hay una frase que dice que una mentira dicha cierto número de veces termina por convertirse en una verdad. Y es cierto, una mentira que se dice una y otra vez puede llegar a suplantar la verdad, aun si ésta tiene poco o nada que ver con lo que en realidad sucedió. Ejemplos del anterior los hemos tenido a lo largo de la historia, en las leyendas o en los chismes que se cuentan sobre este o aquel personaje. Para muestra está Napoleón, que se dice que era un enano, cuando en realidad tenía una estatura que distaba mucho de ser la de un liliputiense. O Einstein, que no era el mal estudiante que siempre nos han hecho creer. Van Gogh, que supuestamente se cortó una oreja por amor. Los cascos de los vikingos. O el incendio de Roma, que para nada fue obra de Nerón. El día de hoy estamos para añadir uno más a la lista. Un ejemplo que quizás jamás habrás escuchado, pero que es tan fascinante como trágico. ¿Qué es un bacanal? Usualmente se suele pensar que los bacanales romanos eran fiestas en las cuales se permitía toda clase de perversiones sexuales y cuanto exceso pudiéramos nombrar. Sin embargo, esto es una mentira que se ha transmitido desde hace un buen número de años, ya que los bacanales en realidad pues eran eso, una celebración en honor al dios romano Baco, y nada más, de ahí el nombre de bacanales. Dicho lo anterior, ¿por qué se nos inventó que los bacanales romanos eran un sitio de perversión y de pecado? ¿Quién o quiénes son responsables de haber creado este mito? ¿De cuándo procede esta invención? ¿Qué tan antigua es? Bueno, pues esa es la cita que nos reúne aquí, para ver en qué punto los bacanales se transformaron en lo que hoy en día entendemos por bacanal. Sin embargo, antes de pasar a ello, fijémonos en el protagonista de este video, en el dios Baco, o Dionisio, que era el nombre por el cual lo conocían los griegos. Dionisio es el dios griego del vino, de las festividades, la danza y los placeres. De acuerdo con la mitología griega, Dionisio era hijo de Zeus y de la princesa Semetle, la cual murió al ser fulminada por Zeus cuando éste se le presentó en su forma divina. Zeus, al ver al bebé abortado, se apresuró a recogerlo, gestándolo en su propio muslo, hasta que le llegó el momento de volver a nacer. Posteriormente, Zeus lo llevó a Nisa, en Arabia, donde el bebé recibió el nombre de Dionisio, y ahí fue criado por las ninfas, para evitar que Hera, la esposa de Zeus, supiera de su existencia e intentara matarlo. Usualmente las ninfas solían danzar a su alrededor, y hacían sonar tambores y címbalos, para que no se oyeran sus llantos, y así poderlo mantener oculto. Es por este detalle de haberse criado en Arabia, que casi siempre se lo representa como un extranjero entre las demás deidades. Sin embargo, ello no impidió que Dionisio tuviera uno de los cultos más importantes y más interesantes de todo el panteón griego. Las Ménades eran mujeres que, tratando de imitar a las ninfas del mito, se iban a los bosques a bailar, buscando llegar a un estado de éxtasis total y de liberación mental. Iban ataviadas con pieles de ciervo y con coronas de hojas de parra, y danzaban hasta que entraban en una especie de trance gozoso, que, según ellas, las ponía en contacto con la divinidad. Pero no solamente había danzas, también se hacían sonar flautas, címbalos y panderos, lo cual daba una dimensión aún más mística al evento. Estos rituales sagrados donde se adoraba a Dionisio solamente tenían a las mujeres como practicantes, ya que a los hombres no se les permitía ingresar a dicho culto. Es más, era total y completamente desconocido para ellos, ya que las mujeres lo mantenían en secreto. No obstante, cuando el culto fue exportado a Roma, se le permitió a los hombres ingresar, gracias a una serie de reformas que las sacerdotisas de aquel entonces hicieron en esas latitudes. Resulta que el culto a Dionisio tuvo muchísimo éxito durante la Segunda Guerra Púnica, que enfrentó a romanos y cartagineses. ¿Por qué durante este periodo específico? Pues porque la Segunda Guerra Púnica no fue una guerra especialmente fácil para Roma, y de hecho tuvo muchos momentos de zozobra, como cuando el general Aníbal logró poner en jaque a toda la península itálica, amenazando con ello a la civilización romana. La gente pues obviamente se paniqueó, y se llenó de desesperación y de desasosiego, porque a diario comenzaban a escuchar sobre el avance de Aníbal y de las derrotas que sufrían las tropas romanas. ¿Y qué hacer? ¿A dónde correr?
¿dónde podías refugiarte? ¿Cómo le hacías un romano común y corriente? Pues te ibas a la religión, igual que hacemos hoy en día durante los tiempos difíciles. Ante las dificultades personales, económicas, sociales o ya de plano políticas, las religiones como la cristiana ofrecen paz y consuelo ayudando a sus practicantes para que puedan tolerar mejor los problemas de la vida. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque además de ser un medio para poder comunicarse con Dios, este tipo de religiones ofrecen esperanza en el más allá, en una vida mejor después de la muerte. Si la vida de tu día a día es dura, podrás tener la esperanza de que Dios te recompensará con una vida más dichosa en el más allá, en el reino de los cielos. Lamentablemente para los romanos su religión oficial no les daba ningún consuelo, ya que ésta creía que la vida en el más allá no era agradable, y en consecuencia preferían centrarse en el día a día, buscando obtener favores de los dioses durante la vida. Si estos te hacían caso y te regalaban cosas, bien, pero si por el contrario te ignoraban y te dejaban sufrir a tu suerte, pues entonces no había nada que tú pudieras hacer. Te amolaste, te chingaste. Mejor suerte para la próxima. Te aguantas y lo sufres con resignación. El culto de Dionisio, en cambio, sí era más parecido al de nosotros en las religiones cristianas, ya que prometía la salvación y la redención del creyente si éste se la granjeaba por medio de los cultos. ¿Cuáles cultos? Pues el de las menades, ese de andar bailando y tocando las panderetas. ¿Qué? ¿A poco creías que el culto de Dionisio era nada más irse a bailar a los bosques y ya? No, tenía un trasfondo más profundo y significativo. Y la gente, como estaba desesperada y como las religiones romanas no los aliviaban, pues se iban para la religión de Dionisio, que, como todos sabemos, fue bautizado como Baco en la península itálica. Entonces, era la religión salvadora de Baco, y las reuniones en las cuales se le adoraba a Dionisio eran llamadas bacanales, en honor al dios al que estaban dedicadas. Ahora, debido a que el número de fieles se incrementó, se hicieron algunos ajustes a la religión, siendo el más importante el ingreso de hombres que, al igual que las mujeres, tendrían que guardar el secreto, para que nadie más supiera del culto a Baco. Sin embargo, las autoridades romanas sí supieron del culto a Baco. No conocen los detalles de las ceremonias, pero sí sabían que existía en Italia. Al principio lo permitieron, porque pese a ser una religión extranjera, realmente no representaba ningún riesgo para la cultura romana. Mas eso cambió cuando creció el número de fieles, porque ahí sí, ya la veían como una seria competencia para la religión romana. ¿Competencia? Más bien como una amenaza, que podría terminar por desplazarla, si no hacen algo para detenerla. ¿Algo? Bueno, sí, pero ¿por qué? El pueblo era adepto a la religión fuereña, y si emprendían una cacería indiscriminada, podrían echárselos encima, quedando como unos déspotas autoritarios. Entonces, la respuesta la tenemos en la película de Gladiador. Para matarte a ti, primero tendrá que matar tu nombre. Y eso fue lo que hicieron. Se pusieron a desprestigiar la religión de Baco, para ganarse el apoyo de la gente, y con base en ese desprestigio decretaron su prohibición. La campaña de descrédito en contra de la religión de Baco se realizó a partir de las declaraciones de una prostituta liberta, llamada Hispala Pasenia, que había pertenecido al culto cuando era una esclava, y que posteriormente se había alejado de este. En un primer momento, la prostituta declaró no saber nada sobre los ritos que se realizaban al interior de la religión, puesto a que llevaba varios años sin formar parte del culto. Sin embargo, la furia del cónsul que la entrevistaba hizo que, llena de terror, describiera finalmente las escenas más obscenas que pudiera imaginar. A la danza, la música y el vino, porque también se bebía, se añadieron toda clase de depravaciones sexuales, inmoralidades, homicidios y hasta conspiraciones que se realizaban en medio de aquel alocado frenesí. Penosamente el gobierno romano decidió creer estas declaraciones y utilizarlas para justificar la persecución que estaban a punto de iniciar. La gente también las creyó y en consecuencia comenzaron a secundar al gobierno. Sí, se escandalizaron
Y no solamente aplaudieron las decisiones del Senado, sino que también denunciaron a aquellos familiares y amigos que sospechaban andaban metidos en ese culto. Y como el culto a Baco era guardado con celoso secretismo, los fieles no pudieron salir a desmentir las acusaciones del Senado, y ello jugó aún más en su contra. Hubo detenciones, juicios, ejecuciones, descalificaciones públicas. En fin, todas esas cosas que seguramente identificarías más con la Inquisición cristiana de los siglos XIV, XV y XVI. Muchos fieles de Baco se suicidaron para evitar la vergüenza y el deshonor que caería sobre ellos en los juicios públicos que se celebraron, y otros tantos decidieron huir, yéndose de Roma. No obstante, esto de poco les sirvió, puesto a que los cónsules enviaron copias del decreto de prohibición a todas las ciudades de la península, para que en ellas también se cumpliese con lo establecido en aquel. No conocemos la cifra exacta de ajusticiados, pero sí sabemos que la mayoría fueron ejecutados, lo cual es una prueba más del oscuro proceso de represión impune que ejerció el Estado contra este culto. Se ordenó también la destrucción de santuarios y objetos rituales utilizados en las ceremonias, respetando únicamente aquellos que fueran más antiguos y, por lo tanto, quedaran dentro de la moral respetable. Junto a todo lo anterior mencionado, también se introdujeron diversos cambios en las celebraciones de los rituales mistéricos en honor al dios Baco, como por ejemplo, prohibir la iniciación de hombres. Esto debido a la amenaza que suponía la destrucción de la virtud a través de la sodomización de los hombres jóvenes. También se prohibieron reuniones rituales de más de 5 personas, y se eliminó la designación de maestres que pudieran organizar a los diversos grupos del culto. Esto para que no hubiera nuevas conspiraciones contra el Estado. Conspiraciones que, hay que decirlo, solamente existían en las ficciones expresadas por el Senado. Finalmente, si algún hombre pensaba que debía formar parte de la religión de Baco por motivos sagrados, forzosamente tendría que elevar una propuesta de ingreso al administrador de la ciudad, solicitud que únicamente podría concederse tras la aprobación de al menos 100 senadores. Con el paso del tiempo el culto de Baco se siguió practicando, aunque para nada volvió a tener el gran auge que había experimentado a comienzos del siglo II a.C. Con todas estas restricciones, el culto a Baco se convirtió en una representación casi teatral, que en la conciencia general formaba parte del pasado. Sí, se había diezmado a los fieles de una religión y se había creado una forma de control para aquellos que quedaron con vida, actuando de forma similar a otras represiones históricas posteriores, en las que se creaba una serie de justificaciones para hacer que aquello a lo que se perseguía pareciera maligno y perverso. La intención del Senado nunca fue erradicar el culto a Baco, sino los bacanales, debido a que amenazaban la estabilidad de la religión oficial de la República. El engaño de las élites políticas, o sea, la invención que justificó la represión de este grupo religioso, ha llegado hasta nosotros en la forma del mito popular de las bacanales romanas como unas fiestas salvajes, alejadas de los verdaderos rituales báquicos, y centradas únicamente en lo que nunca fueron, el desenfreno sexual que atentaba contra la moral y las buenas costumbres. Y es así como la definición que nosotros tenemos de bacanales es un concepto erróneo y equivocado que impusieron los cónsules y el Senado romano hace más de 2000 años.